Hola, buenas noches. Dios les bendiga en esta tarde preciosa y hermosa de parte de Dios. Mucho frío, pero le damos gracias a Dios que hoy podemos soltar la palabra de Dios. Así que te saludamos, amén, aquí en la Gloria Postrera, Ministerio Profético, en el nombre de Jesús, que se encuentra en Tigre, rincón del mundo. Amén. Así que te saludamos, tú que estás del otro lado, hermano y hermana. Amén, vamos a deleitar la palabra de Dios. Amén, juntos estamos con la hermana Marilyn. Así que qué bendición, amén, que podamos compartir la palabra que nos enriquece, que nos fortalece, nos da el alimento espiritual. Ese alimento que comemos todos los días, así como en nuestras vidas, pero esto es espiritual, que nos ayuda, nos capacita y nos enseña cómo debemos seguir y cómo tenemos que actuar en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermana, bendiciones. Bendiciones, y bueno, hoy nos toca traer la palabra juntos y queríamos hablar un poco de lo que era el caminar en el Señor, ¿no? Y bueno, yo le traigo la palabra en San Mateo 7, versículos 24 al 27. Los dos cimientos tiene por título. Así dice la palabra del Señor. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Hasta ahí la palabra. Y acá el Señor nos habla, ¿no?, de cómo debemos edificar nuestra fe. Acá nos da dos ejemplos de aquellos que edifican sobre la roca y aquellos que edifican sobre la arena. Amén. Y acá dice que el que edificó sobre la roca, vino la tempestad, vinieron los vientos, descendió la lluvia, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y yo, bueno, investigué un poquito, dice que cuando edificaban la casa, en la antigüedad, dice que cavaban a lo profundo para encontrar la roca, donde estaba la roca. Entonces cavaban y donde encontraban la roca, levantaban los cimientos para edificar la casa. Pero había otros que no querían trabajar demasiado y en vez de cavar en lo profundo, la hacían sobre la arena. Entonces cuando venían los vientos, venía la tempestad, como no estaba fundada en la roca el cimiento, aquella casa caía. Y esto lo llevamos a la fe, ¿no? Porque aquel hombre que escucha la palabra de Dios pero que no la pone por obra, edifica su fe en la arena. Y cuando viene la tormenta, las dificultades, acá habla de tormenta porque era una casa, entonces la tempestad, los vientos tocaban aquella casa y caía. Pero nuestra fe son las circunstancias que pasamos en la vida, y aquel que edifica sobre la arena, su casa cae, su fe cae. Amén. Y aquel que edifica sobre la roca, sobre los principios de la palabra, aquel que pone por obra la palabra, edifica sobre la roca. Entonces cuando las circunstancias difíciles vienen sobre su vida, su fe está firme, porque fue edificada en la roca, fue edificada en la palabra de Dios. Amén. Sí, amén, amén, hermana. Y qué bueno que esa es la sabiduría, ¿no? Cómo fue entendido y cómo debían hacer. Amén. Usó esa sabiduría que Dios le dio en aquel entonces, o cuando uno va a hacer algo, siempre analiza cierta área en nuestra vida y vemos en qué vamos a estar fundamentados, que habla de la roca, y que, en dónde los cimientos debemos estar. Es decir, a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, de lo que está sucediendo y lo que
sucede en nuestro entorno, en nuestra familia y lo que está aconteciendo afuera, que todos sabemos a través de este virus, pero qué bueno que nosotros nos aferremos a lo que es lo que hablaba. Entonces cuando venga esa circunstancia, esa lucha, que parece que todo está tan mal y que ahora se vuelve nuevamente a la fase 1 y es como que todo se desanima, es como que todo, si tú estás edificado en la roca, que es la palabra de Dios como habla la hermana, ¿ven? Entonces tú estás fundamentada, ¿no? Así es. Claro, uno está sostenido por la fe, amén. Ya lo que dependemos de Dios, amén. Aquel que funda su fe en el Señor, la última palabra, como le decía la otra vez, la tiene Él. Amén. Nuestra vida, nuestra muerte está en sus manos. Muchos tienen el temor del virus, ¿no? ¿Qué pasará? Si le tocará o no, pero nosotros vivimos por fe, porque la palabra así lo dice, y el justo por la fe vivirá. Y nosotros siempre tenemos que ver cómo estamos fundando nuestra fe, dónde la estamos fundando a nuestra fe. Porque muchas veces son emociones, venimos a la iglesia por emociones, o venimos buscando un milagro de parte de Dios, venimos buscando algo que Dios haga, que nosotros queremos y que Dios haga porque para nosotros es imposible, y como que nos concentramos en eso, queremos eso y venimos y pedimos y clamamos y oramos y ayunamos, y si el Señor no contesta, muchos se van. ¿Eh? Muchos se alejan porque el milagro no se hizo, porque lo que ellos esperaban que Dios hiciera no se hizo. Entonces se alejan de Dios. Entonces esa fe es una fe que está fundada sobre la arena, solo una fe de panes y peces. Venían a buscar solo el milagro, como la historia de los 10 leprosos, ¿no? Claro. Que el Señor sanó a 10, pero ¿cuántos vinieron a glorificar al Señor? Solo uno, amén. Solo uno creyó en su corazón, amén, que Él era el Señor y que Él tenía todo poder y autoridad y que su alma iba a ser salva, amén. Y así pasa hoy en día en la iglesia, ¿no? Muchos se acercan por emoción o buscando un milagro y no se dan cuenta que están edificando sobre la arena, amén. Porque si Dios no me contesta o Dios no me da esto, yo como los chicos caprichosos, quiero esto, y si no me lo das, me enojo. Se enoja, claro. Hace un berrinche y dice, no quiero porque vos no me das. Pero bueno, son los tiempos, es decir, los procesos de Dios, y Eclesiastés 3 habla que todo tiene su tiempo. El tiempo es esperar en Él y confiar en Él. Y la perseverancia hace que uno le dé la victoria. ¿Por qué? Porque está fundada. Creemos que si aún el Señor no nos está viendo, porque todavía, pero que está en proceso a pronto de llegar. Pero que pasa que nosotros estamos muy, que queremos ya. Claro. O a veces no es el propósito de Dios. Solo el Señor sabe los tiempos, solo Dios sabe que quizás no nos da eso porque sabe que no va a ser edificante para nuestras vidas, o quizá eso nos aleje de su presencia, o muchas veces no es el propósito de Él, porque nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad, y cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, es hacer la voluntad del Señor, no la nuestra, no lo que queremos. Nosotros oramos y clamamos, pero la última palabra, la voluntad, es de Él, y nosotros no conocemos su voluntad. Por eso tenemos que tener una fe firme, que aunque no tengamos por ahí lo que pedimos, Él sigue siendo Dios. ¿Amén? Él sigue teniendo ese poder, sigue siendo Dios sobre nuestras vidas, y que cuando habla de esos vientos son esas circunstancias, quizás un dolor muy grande, quizás una pérdida, quizás lo que está sucediendo ahora puede hacer que tu fe flaquee, pero por eso debemos rever cómo caminamos en la fe en el Señor, amén, porque nuestro caminar en el Señor va a depender después si soportamos las circunstancias difíciles. El camino del Señor sabemos que no es de color de rosa, ¿no? Que hay espinas también, y es parte del camino. Y es parte del proceso. Y lo que pasa es que en el proceso a veces uno cuesta, no es fácil, claro que no es fácil, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, Él nos da la fortaleza, tenemos las armas, la bendición de parte de Dios, fortalecernos a través de su palabra, las promesas, los propósitos que Dios tiene en nuestra vida y la perseverancia, cosa que cuando llegue la circunstancia, cuando viene esa ola, cuando viene el viento, cuando viene todo lo que pueda venir sobre tu vida, es uno estar firme, es decir, no es el momento,
pero uno sigue porque por amor a Cristo, porque uno sabe que decir, bueno, gloria a Dios. A veces quiere venir como un desánimo, decir, ay, ¿cuándo se va a tardar? ¿Por qué no le muestra esto al pastor? Aleluya. Y bueno, pero es así, Dios a veces trata con nosotros de una manera especial, es decir, a veces hay cosas que Dios nos muestra, como sabemos que como papá espiritual, amén, pero también la relación con el Espíritu de Dios, y a veces es personal, ¿viste? A veces es como que Dios habla en nuestra vida porque necesita hablar en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? O rever o examinar uno mismo, a ver cómo estamos. ¿Cómo estamos caminando? Exactamente. Entonces, yo siempre digo que somos medios pedigüeños, ¿viste? Pedimos, pero bueno, pero también debemos hacer. Sabemos que el sacrificio se lo hizo el Señor en el cruz del Calvario por ti y por mí. Lo que Él quiere es la obediencia, a través de la obediencia, que tú seas firme y que puedas encaminar tu camino, amén, y que sea fundada, como habla la palabra, en la roca. Ser esa firmeza, amén, que cuando llegue el momento difícil, tú te encuentres ahí firme. Y todo tiene un tiempo y hay que esperar y saber perseverar. Y hoy lo que por ahí cuesta la perseverancia. La otra vez decíamos de oír y oír de la palabra de Dios. Entonces cuando oímos esto que nos llena, que nos fortalece, nos alimenta, esto nos mantiene firme. Pero ¿qué pasa? Pero acá habla también de que no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque cuando somos solo oidores de la palabra, solo tenemos el conocimiento de la palabra. Pero cuando somos hacedores de la palabra, ahí edificamos nuestra fe sobre la roca. Amén. Uno lleva muchos años en el camino y uno conoce, ¿no? En la viña del Señor, como decimos siempre, hay de todo. Amén. Y uno puede encontrar muchos maestros que saben mucho de la palabra, pero cuando uno ve su vida, ve que no han sido sabios para edificar. Amén, su fe. No han sido sabios, aún conociendo la palabra. Porque el conocer la palabra no te da, no es que solo conocerla y además ponerla por obra. Amén. Conocemos la palabra, la ponemos por obra y eso hace que nuestro caminar en el Señor sea sobre la roca. Amén. Y cuando vengan todas esas tempestades, esos problemas, nosotros vamos a estar fundados. Pero aquel que fundó sobre la arena, la circunstancia lo saca de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue por emoción, porque no puso por obra la palabra de Dios. Amén. Y en Santiago usted tenía una palabra. En Santiago habla, Santiago 1, versículo 8, en el nombre de Jesús, y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Es decir, que de doble ánimo, que hoy estamos bien y mañana no. Que hoy tocamos el cielo con la mano, el Espíritu de Dios nos toca, nos llena, el Dios se glorifica, y después, ¿qué pasó? El doble ánimo es eso. Las emociones quizá hacen que perdamos la mirada y los ojos puestos en Jesús. Es decir, estamos acá, gloria a Dios, aleluya, y cuando viene esta circunstancia, ahí. Por eso digo, acá no hay, yo digo que no hay, si bien en la tierra hay unos cargos, que así como en el cielo hay rango, pero para Dios, y el mismo espíritu que tengo yo lo tienen ustedes. Es decir, que uno se somete más al Espíritu Santo de Dios, más relación y comunión, y Dios fluye de una manera muy especial. Es decir, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando y no quedarnos. Por eso el doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces, hoy está bien, mañana no. Hoy sí, mañana no solo. Y es inconstante. Como la onda del mar, claro, que va y que viene, porque es movido por las emociones, hermano. Cuando uno se deja llevar por las emociones, es como la ola del mar, que va y viene. Hoy me levanté bien, todo bien. Mañana me levanto mal, está todo mal. Entonces, el hombre de doble ánimo es aquel que se mueve por sus emociones. ¿Cómo se siente? Y un hijo de Dios no puede moverse por emociones. Amén, porque sabemos que no todos los días nos van a pasar cosas buenas, sino que también vamos a pasar cosas malas, pero debemos ser movidos por el poder de su espíritu. Amén. No dejar que las emociones tomen el control de nuestro espíritu, sino que el Espíritu de Dios tome control de nuestra alma, de nuestras emociones, para poder hacer la voluntad de Él. Amén. Y es decir, que también, yo digo que siempre que el cristiano no se conoce por los dones o por los talentos, se conoce por qué, por los frutos. Los frutos es muy importante. Entonces eso, como decía la hermana, podemos saber, y a mí ha acontecido que veían que hablaban de la palabra de Génesis y Apocalipsis, y ¡wow! Decía, tremendo, pero no hacía la voluntad
cómo está. Entonces por sus frutos te conoceréis. Es decir, eso es muy importante, ¿no? Que te vean en la calle, que siempre usted tenga una conducta, que siempre sea firme en testimonio, que es lo más importante. Amén, en el nombre de Jesús. Nadie más que nadie, pero simplemente es esto. Entonces hay que seguir adelante, seguir avanzando y no quedarte. Y Dios es Dios, y Dios está para fortalecerte, para restaurarte. Depende de uno mismo. Siempre digo que es personal también. Amén, porque Dios hace el hacer como el querer. Entonces nosotros debemos, Él está. Y nosotros me parece que no nos vamos a extender de la palabra, porque si sigue la otra, hay otra palabra que tenemos para compartir, pero me parece que, no sé si llegamos. ¿Venimos bien? Sí, venimos bien. Bien. Gloria a Dios. Muchas gracias ahí por el fondo que están atentos. Amén, en el nombre de Jesús. Y es esto, amén, seguimos con la palabra, entonces, bien, amén, ¿qué tiene más? Sí, yo tenía una palabra más para compartir en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Así dice la palabra del Señor, tiene por título, haced todo para la gloria de Dios. Amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Me gustó mucho el título que dice, hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Cuando nosotros queremos gloriarnos a nosotros mismos, buscamos siempre complacer a los hombres, ¿no? O mentimos a las personas, hacemos lo malo porque creemos que el pastor no nos mira, que el hermano no nos ve. Entonces, como el hermano no nos ve, el pastor no nos ve, hacemos lo que queremos. Pero no nos damos cuenta que estamos buscando ahí la aprobación solo del hombre, porque Dios es omnipresente y Dios ve todas las cosas. ¿Amén? Yo me puedo ocultar que el pastor no me vea y hacer lo que a mí se me cante, pero Dios me está mirando. Amén. Por eso cuando esto decía, hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que hacemos que glorifica al Señor. Amén. Porque si buscamos la aprobación del hombre, bueno, no me vio el pastor, no me vio el hermano, sigo mi vida igual, no hay convicción de pecado en mi corazón, porque no me importa que Dios me está mirando. Y sabemos que Dios es omnipresente y ve todo lo que hacemos, amén. Por eso todo debemos hacerlo y pedirle al Señor que nos ayude, porque la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El Señor me permite hacer lo que yo quiera, porque tenemos libre albedrío, pero nosotros elegimos seguir lo que a Él le agrada, amén. Después dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo lo que el mundo ofrece edifica al Hijo de Dios. Amén. Lo sabemos. Por eso yo digo, la verdadera libertad no es hacer lo que a uno se le canta. La verdadera libertad es hacer las cosas que a Dios le agradan. Porque Dios nos lleva siempre por el buen camino. Amén. Si Dios te dice no a esto, es porque Él sabe que hay consecuencias malas si haces eso. Amén. Y Dios nos ama y por eso todo no es lícito, pero no todo edifica nuestra vida espiritual. Amén. Es verdad, y es que digo que a uno se le puede escapar, pero Él ve todo. Es como que hay una firmadora, como decía, bueno, que acá siempre decía, sonrían, que Jesús te ama. Mire que hay una firmadora y después le voy a pasar que no están sonriendo. Es decir, que Él tiene una firmadora que está firmando constantemente. Él está de todo, no se le escapa nada. Y uno cree que se le puede escapar, pero Él ve todo. Entonces es la conciencia es que no te acusa que uno está mal. Es decir, nadie es perfecto. Obviamente que nadie es perfecto, si no estaríamos acá. Pero es decir, vamos a la perfección. Tratamos de hacer siempre lo bueno delante de Dios. Yo sé que hay situaciones que quizás te tientan y que no nos conviene. No nos conviene porque no te edifica, no te llena. Es decir, debemos buscar y rever en nuestras vidas, examinarnos para ver qué es lo que está haciendo. ¿Amén? Es eso. Entonces la palabra no habla, te conviene que esto no lo tenés que hacer. Y uno, ¿qué hace? Y bueno, total, después. Y así sucesivamente, y eso uno contamina o no te ayuda y no te capacita, y eso hace que se vaya apagando. Sabemos que hay consecuencias, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene consecuencias, para bien o para mal, pero todo tiene consecuencias, por eso debemos ser prudentes y siempre tratar de hacer la voluntad de Dios, y si no, tener ese corazón que tenía David, que cuando pecaba iba y se arrodillaba delante de su Dios y pedía perdón y se apartaba del pecado. Amén. Nosotros debemos hacer eso. Si vemos que estamos haciendo Señor, me arrepiento.
y me aparto, amén, porque el verdadero arrepentimiento es aquel que se aparta del pecado, no que me arrepiento hoy, mañana lo hago otra vez, me arrepiento y lo tomamos como una costumbre de pecar continuamente y no hacer, ¿no?, lo que a Dios le agrada. Y sí, en realidad creo que usted lo había dicho en una de las prédicas también, que el arrepentimiento es reconocer uno y es como el qué dirá, o qué va a pensar, o qué va a decir, y estamos en esto, y hay algo que en nuestra vida tiene que salir. Entonces debemos confiar en que el pastor, la pastora o un líder que esté capacitado, firme, para poder contar, porque si no eso va quedando, y va quedando, y va quedando. Y no le digo porque, ¿qué van a decir? Se me van a reír. Y esas son mentiras del enemigo que ponen, ¿para qué? Para que tú no seas libre. Y necesitamos ser libres, tenemos que reconocer. Entonces, es como que a mí me venía un siervo, me decía que por ahí pasábamos momentos difíciles. Y la esposa capaz que le decía, no, ¿cómo? Sos un siervo de Dios, vos no podés estar desanimado, vos sos... Y viste, le daba pobre. Y decía, ¿cómo? Si a los discípulos también le aconteció. Es decir, nos puede suceder, lo que a mí me puede suceder. Nadie está salto de nada. Pero ¿qué quiere decir? Ahora, si eso perdura, ahí es un riesgo que puede ser. Caer en pecado, claro, que te aparte del camino del Señor. Todo lo que no nos va libertando, claro, después tiene consecuencias, es lo que muchas veces aleja de la iglesia. Exactamente. Entonces lo que tenemos que ver, que por ahí tenemos unos días que tienen que pasar, porque Dios está tratando con nuestras vidas, con nosotros mismos. Entonces ahí va, y después acá, digamos, no sé, puedo poner en un momento... cuando partió mi mamá, en un momento que la carnalidad no quiere, porque los sentimientos y todo lo que sucede. Pero en lo espiritual, eso puede estar uno desanimado, te desanima, como que uno extraña, y eso es lógico, y es mi mamá, y eso es lo que sucede. Pero después acá, sabemos que está en el mejor lugar, sabemos que está en la gloria de Dios, y cuando partamos voy a estar ahí. Digamos, es un proceso que son 2 o 3 días y después ya está. Así nos sucede y cada uno tendrá en su manera, pero que no sea, eso no se alargue, no se extienda. Entonces que no quede eso, en lo oculto, que claro, no quede en la oscuridad, porque eso lo aprovecha Satanás para después hacer lo que él tiene que hacer, ¿no? Entonces hay que reconocer. Uno tiene que reconocer. El primer paso, digo yo, para ser cambiado y transformado en nuestra vida es reconocer. Si yo reconozco que esto no puedo cambiarlo, pido ayuda. Si yo no reconozco que a mí me está pasando algo, yo no voy a pedir ayuda. Pero yo creo que reconocer implica querer cambiar. ¿Amén? Quiero cambiar, quiero que me ayuden porque solo no puedo. ¿Amén? Porque uno ve que muchos no quieren servirle al Señor sin pagar un precio. Y sabemos que debemos pagar un precio por servir. O quiero servir a mi conveniencia, digamos. Estoy así, pero yo quiero servir, pero no quiero cambiar. Entonces ahí es una pequeña cosa importante donde uno reconoce, decir, bueno, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque me ayuda, me capacita. Pero debo dejar esta área y que obviamente que no es fácil, pero tampoco es imposible porque confiamos. Y reconocer es eso, sacar el orgullo, el que decir no, sí se puede. Yo tengo que confesar, ¿para qué? Para que Dios saque lo que está haciendo, trae libertad para poner lo nuevo. Y lo nuevo es que viene del Espíritu de Dios. Y es eso. Que Dios nos llena en lo lleno, digo yo. Amén. Dios necesita vaciarnos para llenarnos de su Espíritu. Amén. Y usted tenía una palabra, ¿no? Sí, tenía algo más, pero no sé si se va a extender. Amén. ¿Seguimos? Bien, gloria a Dios. Venimos bien entonces. Se encuentra en Jeremías. Jeremías es el profeta Shalom. Gloria a Dios. Amén. Como la pastora dice siempre. Claro, profeta Shalom, porque él sentía las cosas que le sucedían al pueblo y es como que se afligía. Como le pasa a veces al pastor, gloria a Dios, se aflige de las cosas que uno quiere, decía, ay Señor, dale misericordia y todo, que bueno. Pero es tan lindo, amén. En el 18, amén. Jeremías 18, no sé si lo dije, pero ya lo dije ahora en el nombre de Jesús. Las señales del alfarero y el barro. Entonces dice así, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que en él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vez, otra vasija. A ver, le salió bien. Según él le pareció mejor hacerla, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mis manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. ¡Ay, gloria a Dios! Salió, la vasija, ahí está. Qué hermosa la palabra de Dios. En esto también se refleja y cómo se trabaja, cómo Dios nos va moldeando y cómo va trabajando en nuestras vidas. Y eso es importante porque Él en los procesos de nuestra vida nos va formando. Por eso hablaba ahí el profeta, amén, y que venía y que tenía que ir, y cómo te va formando. Tiene un proceso, la formación, cómo va formando el barro, cómo se va. Yo estuve viendo en un video cómo lo iban trabajando, cómo se va. Es que es tremendo. Y así el Señor en nuestras vidas, en los propósitos y lo que Dios tiene para tu vida, nos va formando. Es que dice que lo fue y lo estaba haciendo, pero que se fue, se echó a perder, pero nuevamente lo hizo de nuevo. Es así que nuestro Padre Celestial y nos va formando de una manera muy especial. Primero, tiene todo un proceso, y el proceso es de Dios que te va llevando con eso. Es lo que no nos gusta, el proceso. Es una realidad, ¿viste? La transformación, ¿no? No queremos y tenemos que moldear, y moldear es moldear a su manera, no a nuestra manera. Nosotros queremos, y a veces no queremos, y nos duele, y queremos escapar de esa formación que nos da divina y preciosa, y nos cuesta, o nuestra carnalidad, o lo que sucede en nuestra vida, es como que sentimos un poco medio como que no queremos. Por eso aquí se echó a perder, y quizá estuviste en el camino, te alejaste, o te sucedieron cosas, te lastimaron, y te apartaste. Pero el Señor dice que nuevamente Él volvió a hacerte. Y quiero que en este momento Dios pueda hacer algo, te puede empezar a formar. Esta vasija que se rompió, pero el alfarero la volvió a armar, amén. Y Dios tiene ese poder sobre sus hijos, amén. Cuando uno vuelve, como el alfarero, Él nos vuelve a formar, ¿no? Como el barro acá. Y nosotros debemos dejarnos moldear, amén. Porque los procesos que no nos gustan, los desiertos que pasamos son para moldear nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de ser, ¿no? Dios, yo miro atrás y yo no soy la misma persona que cuando el día que acepté al Señor. Dios fue moldeando mi vida y lo sigue haciendo, amén, hasta que uno parta, el Señor va a moldearlo, no lo escapamos. ¡Qué trabajo! ¿Cuántas veces me habrá roto y me habrá hecho de nuevo? Pero gloria a Dios, amén. Lo soporté, hermano, porque es difícil soportar. Amén. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Los procesos no son fáciles para ninguno. Dios, muchas veces, como yo siempre le digo, he tenido que callarme y morderme la boca para no contestar, porque en la carne uno contesta en la carne, uno contesta en el espíritu, y Dios va transformando todo eso en nuestras vidas, amén, porque es la única manera que Dios tiene. Y esto, digo yo, no existe el soborno, ¿no? No podemos decirle: Señor, te paso este sobre y me pasás de grado. No, acá el que no pasa es roto como la vasija de barro, y te hago de nuevo. Volver a empezar. Y entonces muchas veces yo decía: ay, Señor, la próxima vez voy a estar alerta y no voy a dejar que Satanás me gane, porque voy a tener que pasar lo mismo, porque el que no, hermano, es así. Sí. Hasta que uno no pasa eso, Dios te va a tratar con vos hasta que puedas pasar, y después vienen otras cosas. Nunca se termina esto, pero es lindo ir creciendo en la fe, amén. Es lindo porque eso quiere decir que nos dejamos formar por el alfarero que es nuestro Señor, amén.
y Él está con ese amor esperando nuevamente y te va como diciendo, dejaste morir, y uno, viste, está, sí, que no, que sí, pero bueno, es eso, que nos va formando, por eso primero te toma, sabemos que, gloria a Dios, que aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, te centra porque está en un lugar donde está la rueda y te va centrando, te va buscando y de ahí te forma, te va formando de una manera muy especial, Él te va formando y le tenemos que dejarnos formar. Ese es el paso muy importante, dejarse formar. Y a veces no queremos, porque nuestro pensamiento no son los pensamientos de Él. Es decir, nosotros nos parece que estos pensamientos queremos esto y quizás no es así. Eso quizás no nos edifica, quizás no nos conviene. Tal cual. Entonces debemos dejar formar. Que te forme nuevamente y que tú puedas seguir adelante, seguir avanzando en el nombre de Jesús, moldeándote cada día. Y acá lo que pasó se echó a perder, pero nuevamente lo pudo hacer. Y nuevamente Dios es un Dios de amor y oportunidades que te quiere mantener. Dios llama a sus hijos, amén. Y te espera como con el los brazos hijo abiertos. pródigo, ¿no? Exacto. Que el hijo buscaba quizás, le dijo, no soy digno de ser tu hijo, tómame como a uno de tus jornaleros. Y el padre, ¿qué hizo? No. Hizo matar un becerro gordo, hacer una fiesta, ponerle un vestido limpio y le puso un anillo, amén. Y así es el Señor con nosotros, porque Él tiene poder para limpiarnos de toda inmundicia que Satanás ha hecho cuando uno se aparta, amén. Él tiene el poder en su sangre para limpiarlo y para restaurar, amén, la vida del cristiano, como lo hace acá el alfarero con el barro que rompe y hace de nuevo. Así el Señor hace con nosotros, amén. Si nos arrepentimos y volvemos, Él nos forma otra vez, amén. Y hizo un pacto también porque dio con el anillo. Es un anillo donde uno puede pactar con el Señor que en ese momento le había dado el Padre al Hijo. Así que como debemos seguir, no queda otra. Aquí yo también tenía anotado, te levanta, estamos todavía en Jeremías, va Sija, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces te levanta, te forma, porque yo veía que hacía así, la formaba. Él le daba la forma que quería. Claro. Entonces, cada uno, Dios nos da la forma a nosotros que Él quiere. ¿En qué área? Él no tiene la misma forma que yo, claro. Y usted no va a tener la misma. Todos somos diferentes porque a todos se nos da un don diferente. Amén. Por eso Él nos forma como Él quiere, según el propósito de cada uno. Es decir, el propósito que yo tengo, el propósito de ella y el propósito de cada hermano. Y uno sabe en qué propósito Dios te quiere formar, te va levantando, te va restaurando, te va formando. Y después de eso, lleva otro proceso, porque después lleva al horno. Y ahí, ¡ay! Bueno, pero esa la dejamos para la próxima. Esa, claro. Y de ese proceso debemos pasar por ciertas áreas que no nos gusta, pero bueno, pero eso quedará para la próxima. Pero qué bueno que Dios pueda en esta noche, amén, que se habló, amén, de la roca, la fundación, de fundar en la roca. Y rever cómo estamos caminando en el Señor, amén, para que las circunstancias no nos aparten, amén. Amén, examinarse. Y movernos por el Espíritu Santo y no por las emociones, porque no todos los días vamos a sonreír, sino que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos que el Señor ha vencido, amén. Toda circunstancia que padecemos, Él la venció en la cruz del Calvario. Amén. Así que seamos movidos por su palabra y por el poder de su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y así es la palabra de Dios y así los que nos dice y así que debemos hacer. Así que bueno, esta palabra seguramente que ha llegado a tu corazón, a tu vida, y qué bueno que la puedas poner por obra y que Dios te va a ayudar. Amén. Él está esperando que nuevamente, a pesar de todo lo que sucede, que tú vuelvas nuevamente a los pies de Cristo, que tú vuelvas y que estés firme, que es la roca de Cristo Jesús. Amén. Y esa es la voluntad de Dios. Y es lo que nos va formando y los propósitos para la gloria de Dios. Amén. Así que, bueno, estamos, ¿cómo venimos? Hacemos una oración. Bien, gloria a Dios. Allá me senté. Porque me siento de risa. Y sí, porque hacen son muy cómicas. ¿Cómo es? No, sí, bueno, pero sonríe que Jesús te ama, ¿eh? Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, Dios mío, Dios de la gloria de los cielos, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por tus siervos, Señor. Gracias, Señor, porque las palabras, Señor, nos edifican. La palabra nos restaura, porque tu
palabra dice, Señor, queremos fundarnos, Señor, sobre las rocas, que eres tú, Cristo Jesús. Señor, ayúdanos y capacítanos, Padre amado. Yo bendigo del otro lado, Señor. Aquellos hermanos que quizás, Señor, están sin fe, Señor, quizás se apartaron, Señor. Que tú, Señor, nos vuelvas así como el alfarero, Señor, nuevamente, y nos formes, Señor, para que nuevamente vuelva el camino, Dios mío, Señor. Yo creo en tu propósito, Señor. Yo creo en tu poder, Señor. Yo declaro y profetizo, Señor, que hoy se levanta, Señor, que hoy tú le das una oportunidad nuevamente, Señor, en formarlo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo ayudes, Señor, que tú lo capacites y que acreciente su fe, Señor. Si su fe quizás menguó, Señor, por circunstancias, Señor, por lucha, por pruebas, Señor, por esos vientos, Señor, por esas olas que venían, Padre amado, y derrubó, pero yo, Señor, en tu nombre, Padre amado, Señor, que te pido y te ruego, Señor, que tú, Señor, lo hagas crecer, Señor, en la fe, Señor, en la roca que es Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo, Dios mío, a aquellos que están viendo este audio, Señor, que sea de gran bendición para su vida, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo su vida, su ministerio, su familia, el entorno, Dios mío, Señor. Levántalo nuevamente, Señor, levántalo, Padre amado, porque necesitan, Dios mío, Señor, en estos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre amado, Señor, y le debo la oración a mi hermana en el nombre de Jesús. Padre Santo, que seas tú trayendo libertad sobre cada uno de ellos, Señor, trayendo sanidad de lo alto, Señor, hoy convicción de pecado, Padre del cielo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser, Señor, hacedores de tu palabra, no solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre de los cielos, a ser buenos administradores de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos libertad, Padre Santo. Declaramos, Señor, el mover de tu Espíritu sobre cada vida, Padre del cielo, bendito Dios, Señor. Que seas tú, Señor, llenando su corazón, Señor, llenando su mente, Padre Santo, trayendo libertad, Señor, sobre toda carga, sobrecarga, Padre de los cielos, que el enemigo pone, Señor, sobre todo pensamiento de miedo, de negativo, Padre de los cielos, que seas tú ministrando libertad en esta hora. Liberta la mente, Espíritu de Dios, liberta el corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Nos bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos para la próxima. Amén. A ver. Amén.